y en la esperanza de vida. Actualmente, la Ley General de Salud establece para la donación de órganos dos opciones. La primera consiste en manifestar el consentimiento por escrito, que suele ser ante un notario, que además de costoso, esto impide que muchas personas no hagan en vida su expresión de ser donadores. Y la segunda, el consentimiento tácito, que es cuando una persona no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes. Bajo estas dos figuras en la práctica, además de los costos que implica un consentimiento escrito, en ambos casos se necesita el consentimiento de los familiares, principalmente por temer a represalias legales hacia el cuerpo médico. Hoy en día, una persona que quiere donar o que expresó en vida donar sus órganos, no es respetada su voluntad como tal a la hora de su muerte, cuando un familiar llega y expresa lo contrario. Esto tiene como consecuencia una cantidad muy reducida de trasplantes, ya que los familiares en muy pocas ocasiones acceden a que se tomen órganos y no existe información necesaria para la concientización de los alcances de la donación de ellos. En nuestro país llevamos a cabo trasplantes desde principios de los años 60. Adaptamos nuestro marco jurídico en los años 70 y posteriormente fortalecimos la figura de la donación a principios del año 2000. Es decir, llevamos cerca de 18 años promoviendo la donación altruista y voluntaria. Sin embargo, no se tienen los alcances necesarios de acuerdo con las necesidades de nuestro país. La lista de espera para personas que requieren de un trasplante es de alrededor de 21.739 personas, sin considerar que día a día está en aumento y sobre todo muchos más aún que hoy no han ido a esa lista por la misma situación de saber que existe un número considerable y no llegar desgraciadamente a él. Bajo estas condiciones actuales, difícilmente podrá ser depurada en el corto plazo por el crecimiento que ha llegado a tener en algunos estados y hacia determinados órganos. Una persona que dona sus órganos cuando ya no los necesita puede salvar más de 7 vidas y se calcula que un solo cuerpo donante puede llegar a salvar o a impactar o mejorar la calidad de vida de hasta 50 personas. Los órganos y tejidos que pueden ser donados son el corazón, pulmón, hígado, páncreas, riñones, córneas, piel, huesos, médula ósea, válvulas cardíacas, arterias, venas, tendones, cartílagos, etcétera. En consecuencia, es necesario que impulsemos los cambios necesarios a nuestra legislación a efecto de fortalecer la donación, tomando en cuenta también que los avances en la investigación médica de los últimos años han permitido ofrecer a las personas mejorar sus condiciones por medio de un trasplante de órganos completamente a base de fármacos de última generación que mejoran la respuesta inmunológica, reduciendo la posibilidad de rechazo o daño del órgano trasplantado. Por tal motivo, hoy un trasplante es una alternativa segura y viable, pero sobre todo es una esperanza para muchas personas de nuestro país. Con la propuesta que hoy se pone a su consideración, podemos incluso llegar a solventar el llamado que han hecho organizaciones especializadas en materia de trasplantes, en el sentido de que en nuestro país la cantidad de donadores de órganos es 10 veces menor a la de países como España. Un trasplante es una mejor opción para una persona con insuficiencia renal cuyo tratamiento anualmente asciende, en el mejor de los casos, a 400,000 pesos al año, mientras que un trasplante que le permite tener una mejor calidad de vida a mayor número de pacientes reducirá considerablemente el costo para los familiares y al Estado. En suma,
Con el dictamen que hoy se pone a su consideración, sustituiremos la figura del consentimiento tácito para hacerlo presunto, es decir, pasamos a establecer una regla de orden público justificada porque estamos actuando en beneficio ajeno y en defensa del derecho a la salud, siempre con la consideración de que quien no desee donar sus órganos puede manifestarlo para que su voluntad prevalezca a través de un escrito simple de carácter personal o hacerlo constar en alguno de los registros públicos que para este propósito implemente la Secretaría de Salud. Con esto complementamos también la figura de donante expreso, donde una persona manifiesta su deseo de ser donante sin la necesidad del consentimiento de la familia, pues como hemos mencionado, a pesar de que alguien haya manifestado por escrito su aprobación, los familiares llegan a decidir cómo disponer de los órganos y tejidos de la persona sin tomar en cuenta el deseo de quien en vida así lo haya decidido. Concluyo con esta reflexión. Desde que dieron inicio mis funciones como senadora, he dado una batalla incesante en el tema de la insuficiencia renal que padece la población de mi estado. Hoy debo reconocer a este pleno, a todas y todos ustedes, que nunca antes me había sentido tan respaldada por todas y todos ustedes que suscribieron y apoyaron esta iniciativa desde un principio. Quiero agradecer a los coordinadores de los grupos parlamentarios por su sensibilidad y apertura para impulsar el tema en su bancada. Al expresidente de la mesa directiva, Pablo Escudero, y al presidente actual, Ernesto Cortero, así como a todos los 85 senadores firmantes. Mil gracias a todos mis compañeros porque hoy, a partir de hoy, estaremos dando vida a miles y miles de mexicanos. Este es un logro que coloca a nuestro país a la vanguardia en materia de donación de órganos, pero sobre todo es una esperanza de vida para miles y miles de mexicanas y mexicanos. La esencia de la donación de órganos es darle a alguien una esperanza y aliento de vida. Los invito a votar a favor del presente dictamen y a cambiar sustancialmente la salud en nuestro país. Es cuanto, señor presidente, y gracias a todos los compañeros que me hicieron favor de firmar esta iniciativa. Mil gracias a todos. Es cuanto. Gracias, senadora Cuellar. Se concede ahora el uso de la palabra a la senadora Marta Palafox, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen. Quisiera suplicarle a nuestros compañeros, en virtud de que faltan bastantes dictámenes para ser votados, que por favor se pudieran ajustar a los 5 minutos que establece nuestro reglamento para hablar a favor de un dictamen. Gracias. Con su permiso, señor presidente, compañeras, compañeros senadores, sumarme al reconocimiento de la Comisión de Salud, de todos sus integrantes y de estudios legislativos. A lo largo de esta legislatura hemos participado como integrantes de esta comisión, pero sobre todo la atinada trabajo permanente y comprensión del senador López Brito. La protección de la salud de las y los mexicanos es una responsabilidad del Estado que debe de promover políticas que tiendan a asegurar esta dimensión del bienestar de todos. A su vez, la protección de la salud también implica un esfuerzo continuo de todas las personas, que puede traducirse en una mejora del bienestar individual o en un acto de solidaridad social cuyos beneficios se reflejan en la fortaleza de los demás. Estas dos concepciones confluyen cuando se concibe al Estado como un ente promotor de políticas que favorecen la realización de actos de solidaridad entre los ciudadanos, así como el establecimiento de reglas de reciprocidad con el objeto de aumentar el bienestar general y también a no permitir que personas encubiertas con piel de benefactoras hagan negocio con la necesidad y con la salud de las personas. En este sentido, en la Ley General de Salud se han establecido políticas relativas a los procedimientos que implica la donación voluntaria de órganos y tejidos, cuyo objetivo es promover y facilitar a las personas a realizar este acto.
Por eso nos pronunciamos favorablemente respecto al dictamen en discusión, pues es un paso adelante en la sensibilización y promoción de la donación de órganos entre la población mexicana. Las reformas planteadas en la iniciativa a la Ley General de Salud facilitarán el proceso de obtención de órganos y tejidos a los pacientes que así lo requieren, algo que la Organización Mundial de la Salud señala como indispensable para la protección de su salud y que impacta de manera directa y positiva en su calidad de vida. El contexto en el que sucedería este cambio normativo es en el de un país donde 17,000 personas esperan actualmente un trasplante. De tal modo, es necesario impulsar esta modalidad, esta cultura de donación, siendo este el objetivo del dictamen a votación. Los invito a apoyarlo y abonar a reducir los tiempos de espera de las personas que integran las listas de espera por órganos y tejidos. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Palafox. Le agradezco mucho el que haya respetado el tiempo asignado. Tiene el uso de la palabra el senador Zoé Robledo Aburto, a quien le volvemos a suplicar que se ajuste a los 5 minutos. Sí, seré muy breve, solo para señalar un par de puntos que nos motivan a apoyar este dictamen. El primero tiene que ver con que esta posibilidad de tener a donadores potenciales, salvo que se exprese lo contrario, pues sin duda va a brindar a futuro no solamente cubrir el déficit de órganos y de tejidos que tiene el país, sino que además genera realmente una suerte de cultura de solidaridad, una suerte de cultura cívica que puede trascendernos a la vida, y eso me parece que es verdaderamente virtuoso. En particular, hay un tema que a mí me ha resultado muy interesante, que es el que tiene que ver con las córneas. Un órgano, ojalá los doctores me corregirán, que antes era de muy difícil extracción y eso complicaba mucho el trasplante, pero hoy ya no lo es. Me comentaba el doctor Enrique Graue Hernández, que es el jefe de departamento de córnea y cirugía refractiva del Conde de Valenciana, que hoy la extracción de una córnea, es un proceso incluso más sencillo que la extracción de una uña, con la diferencia que una córnea le puede permitir a una persona volver a ver. Y en ese sentido, a partir de las conversaciones que con el doctor Alejandro Navas, jefe de enseñanza del Instituto de Oftalmología de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el doctor Graue Hernández, con la doctora Lucera o Pedro Aguilar, es que vimos la gran virtud de que logremos tener en México completo la lista de quienes están esperando un trasplante de córnea en lo particular. Porque además hay datos que preocupan del propio Centro Nacional de Trasplante. Uno tiene que ver con que hay cerca de 7,228 receptores en espera, pero también hay otro asunto, que hay un mercado, al final de cuentas, internacional, legal, de córneas, de países que tienen bancos de córnea, porque tienen un procedimiento transparente y muy bien regulado, particularmente en Florida. Muchas de las córneas que han recibido mexicanos vienen justamente de Miami. Eso nos alegra, me da gusto y ojalá esta iniciativa que tiene 85 firmantes tenga 85 votos. No podría pasar que una iniciativa tenga 85 promoventes y promoventas y no tengamos 85 votos. Y finalmente decir dos temas de manera muy breve. Mi reconocimiento al liderazgo que nuestro grupo este tema ha llevado Lorena Cuellar Cisneros, quien ha insistido y nos ha obligado a convertirnos en expertos en trasplante, porque es un tema que le preocupa y sé que le preocupa de una manera muy honesta. Y la última, y disculparán ustedes que siempre meta mis asuntos chiapanecos, pero ese señor, que ustedes todos saben, fue senador, también fue doctor.
y justamente era oftalmólogo, el doctor Belisario Domínguez. Y en honor a él, pues también vale la pena recibir y atender las solicitudes de miles de oftalmólogos mexicanos que ven en esta posibilidad la grandiosa salida para un hecho extraordinario, que mexicanos que han perdido la vista o la están a punto de perder puedan volver a ver. Enhorabuena y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, senador Robledo. Tiene el uso de la palabra el senador Fernando Mayans Canaval, a quien le suplicamos triplemente que se ciña al tiempo. Usted véngase, senador, ándele. Que por favor se ajuste al tiempo, señor senador. Y siempre un gusto tenerlo entre nosotros. Muchas gracias, señor presidente. Al pueblo de México, a mis compañeros legisladores, senadoras, senadores. Y gracias, presidente, por su gentil comentario y atención. Y lo que quiero hacer conciencia a este pleno del Senado de la República, primero, es que pues obviamente que estaríamos a favor de que se estén haciendo más trasplantes en el país, dada la necesidad que conlleva. Pero yo lo que quiero hoy a ustedes, compañeras, compañeros senadores, es hacer conciencia de que el sistema de salud mexicano, el cual el gobierno federal invierte nada más el 3.3% del Producto Interno Bruto, que si le sumamos el otro 3.3% de la iniciativa privada, que no es dinero público, por eso en los papeles, en los informes, estamos dando a conocer que México gasta el 6.6%, pero eso es falso. Porque nada más por vergüenza nacional estamos invirtiendo el 3.3%, que es el más bajo de la OCDE y de toda América, Por lo tanto, hoy tenemos al sistema de salud mexicano totalmente desmantelado. Alguien que aquí me diga si conoce los pueblos, los estados, si ha recorrido el país, van a ver la situación de miseria y de pobreza en que están los hospitales. Se están cayendo en pedazos, no hay medicina, no hay médico, no hay enfermera, no hay vacunas. Señores, está muy bien que se preocupen por más trasplantes. ¿Saben cuánto puede costar un trasplante de riñón, de hígado? Mucho dinero. Y está bien que nos preocupemos por eso, pero la situación de salud del país es otra. Requiere que aquí legislemos y estemos atentos que se cumpla la Ley General de Salud, que exijamos que haya medicina, lo más básico en los centros de salud, que existan vacunas, que disminuyan las muertes maternas, que es otra vergüenza nacional. Que no hagan negocio el IMSS, el ISSSTE, el Seguro Popular, que ni es popular ni es seguro. Señores, por favor, digo, el voto en esta de entrada minuta que primero no estaba inserta en la orden del día. Ayer a las 5 de la tarde la aprobó la Comisión de Salud al vapor, sin entenderle bien. Y luego Estudios Legislativos y Derechos Humanos sacaron nada más la firma, no la discutieron, no la analizaron. O sea, de entrada el proceso está viciado. ¿Y dónde? Yo le pregunto aquí al presidente de la Comisión de Salud, ¿en dónde quedaron los comités de bioética dentro de esta minuta que la aprobaron allá principalmente por el Partido Acción Nacional? El punto es, la columna vertebral del tema salud es garantizar que los hospitales en México estén atendiendo a todos, pero principalmente a la gente que menos tiene, y por supuesto garantizar medicamentos, médicos, enfermeras,
en los hospitales, oxígeno, hay hospitales que ya no tienen oxígeno, esa es la realidad de México y eso no cuesta. Por eso he insistido 5 años y medio, casi 6, de que se invierta la pirámide de salud de la inversión. Los trasplantes no se hacen en Oaxaca, allá en Juchitán, ni se hacen en Guerrero, ni se hacen en muchos lugares de este país, porque es de tercer nivel de atención. Y también es el negocio. Un paciente que requiere trasplante de riñón, que son muchos, cientos de miles ya, es porque no se les atendió oportunamente en la prevención de la diabetes mellitus o la hipertensión arterial sistémica. Esos pacientes van a su centro de salud rural disperso, no les dan nada, se complican, tienen el pie diabético, tienen retinopatía diabética, se van complicando, caen en insuficiencia renal, hay que hacerles diálisis peritoneal, hay que hacerles diálisis, hemodiálisis, y resulta de que ahí es donde está el negocio en salud. Las compras consolidadas, compañeros, que aquí se aprobaron, que se les encargamos al Instituto Mexicano del Seguro Social, el año pasado dejaron muchos rubros sin adquirir, dañando la salud del pueblo de México. La salud es un derecho constitucional que tenemos que garantizarlo. Y aquí me da la impresión que se quieren venir a levantar el cuello de que vamos a aprobar, que todo el mundo va a donar, que los trasplantes. Sí, muy bien. Nadie puede estar en contra de eso. Pero aquí no se preocupan por la salud de los obreros, de los campesinos, de la gente pobre y humilde, que son el 60% de la población de este país. Y les invito como legisladores que visiten sus hospitales y los centros de salud para que vean el grado de desmantelamiento que tenemos el día de hoy. Yo les invito a que retomemos el tema de salud para que cuando salgamos de aquí, que ya no nos queda nada, porque miren, llevamos mes y medio, febrero y marzo, y los temas urgentes, nacionales, importantes, no los quieren enfrentar. No los queremos discutir ni analizar y andamos aprobando nada más que los embajadores y puras cositas menores, cuando deberíamos de estar atentos y pendientes de los problemas nacionales que son graves y muy serios. Pueblo de México, aquí estamos como siempre defendiendo sus intereses, porque no hay otro nada más que el del pueblo. Y ojalá, señores legisladores, que nos ayuden a que la Secretaría de Salud del Seguro Popular o el Instituto Mexicano del Seguro Social, en lugar de estar utilizando los recursos para campañas políticas, estén invirtiendo en la salud del pueblo de México. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador. Senador Patricio Martínez, asunto. Para el señor doctor y senador. ¿Le quiere formular una pregunta? Sí. ¿Acepta la pregunta, senador Mayans? Con mucho gusto. Órale. Veo su preocupación porque no hay medicamentos en los hospitales públicos. Y tiene razón. Pero dígame, ¿qué presupuesto nacional va a alcanzar para pagar los precios que los medicamentos tienen en este país, basados en márgenes gigantescos que tienen los laboratorios y específicamente las transnacionales? Con todo y lo que se presuma de el abatimiento de los costos por las compras consolidadas, revise usted, que tiene tantos conocimientos, capacidad, experiencia y reconocimiento de mi parte, para que vea la proporción que hay entre el costo de las sales del medicamento y el precio al que compra el gobierno, aún en compras consolidadas. Es imposible que un presupuesto nacional alcance mientras aquí no le pongamos alto a unos precios que se dejaron liberados y que están en un libertinaje sin ningún control. Es imposible, lo que usted presenta es un sueño no realizable. Gracias. Mire, amigo y compañero senador, con todo respeto, no es un sueño,
Esto es un derecho constitucional que tiene el pueblo de México. Y México tiene suficientes recursos porque México es un país rico, nada más que se le están destinando el 3.3% del Producto Interno Bruto y destinamos a otros como las pensiones a los expresidentes, la corrupción, y ahí se va el recurso al caño de la corrupción. México tiene que invertir esa pirámide, senador Martínez, para por lo menos el 7% del PIB se vaya a la salud de los mexicanos. Pueblo que no tiene salud no sirve para nada. Y México es un pueblo donde sus hombres y mujeres están hambrientos, tienen el estómago vacío y la neurona desnutrida. Por eso necesitamos aplicarnos, y este Senado no está haciendo su función, viene aquí a presentar minutas con mucho algarabía y redundancia, pero no nos está ayudando a lo que necesita el pueblo de México, que es la salud. Ahí está la innovación, senador. Ahí está la iniciativa de innovación que aquí el Senado le ha pegado de batazos, no la quiere aprobar, en donde abarataríamos también los precios de medicamentos innovadores que se requieren. Seguimos con el paracetamol, seguimos con los medicamentos básicos, si es que hay en las comunidades, pero no el pueblo, el obrero, el campesino, la gente pobre no tiene derecho a los medicamentos de alta tecnología, y aquí presentamos una iniciativa de innovación. Así que ayúdenos, tenemos tiempo para tocar los temas de la columna vertebral nacionales y no nada más andar aquí chuchicheando como lo hemos estado haciendo un mes y medio, ya casi 2 meses, ya nos queda un mes. Y ya los veo a las 4 de la mañana, los últimos días, apresurados, queriendo sacar la ley de aguas, que si el fiscal carnal, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se lo dejo a su conciencia. Gracias, senador Mayans. Les informo que la mesa directiva no recibió solicitudes para reservar artículos para su discusión en lo particular. En consecuencia, se reserva el dictamen para su votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, separada de los demás dictámenes. Hace unos momentos dimos la primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales en materia de uso de símbolos patrios. Consulta la Secretaría de la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se dispensa la segunda lectura, señor presidente. Se concede el uso de la palabra a la senadora Cristina Díaz Salazar para presentar el dictamen a nombre de las comisiones. Tiene uso de la tribuna, señora presidente. Con su permiso, senador presidente, honorable asamblea. A nombre de la Comisión de Gobernación se presenta este dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, que tiene por objeto garantizar, regular y proteger el uso, reproducción y difusión de los símbolos patrios. Los integrantes de estas Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera coincidimos que nuestros símbolos patrios representan la máxima expresión de historia e identidad mexicana. Constituyen los emblemas que identifican y simbolizan nuestras tradiciones, costumbres, cultura, valores, historia y sentido de pertenencia, es decir, nos identifica como mexicanos.
Como sabemos, el Estado mexicano, dentro del marco constitucional, garantiza derechos que se enlazan directamente con esta identidad, además de fomentar en la sociedad el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Por tanto, es obligación del Estado inculcar, difundir, fomentar y garantizar como un derecho fundamental el respeto y el amor a la patria y como compromiso de los mexicanos llevar generacionalmente el modelo de respeto, lealtad, amor y patriotismo. En la ley sobre el escudo, la bandera e himnos nacionales se encuentran expresamente identificados cuáles son los símbolos patrios reconocidos, integra la descripción, uso y difusión de cada uno de ellos, las fechas representativas para su honor y veneración, así como los derechos y obligaciones de las autoridades encargadas de vigilar el cumplimiento de la ley. Como se puede observar, este texto se ha encargado de salvaguardar los más altos sentidos de pertenencia, identidad y patriotismo de nuestro país. Dicha ley constituye una gran responsabilidad del Estado mexicano. Con esta labor, sin embargo, acorde a los tiempos de evolución en aspectos sociales, políticos, económicos y culturales en nuestro país, los símbolos patrios en ocasiones se ven vulnerados por actos indebidos. El uso incorrecto de los mismos se ha presentado en distintas ocasiones, agraviando a la nación, y lo anterior refleja la falta de conocimiento por parte de los ciudadanos sobre las características, uso y difusión de nuestros símbolos patrios. Por lo anterior, resulta necesario precisar y actualizar la ley en materia en cuanto a la regulación en el uso de los mismos, a fin de que las autoridades, las instituciones y la ciudadanía tengan claridad de los casos en que se pueden reproducir, usar y difundir nuestros símbolos patrios, así como las circunstancias en que no se requiera de una autorización para llevarlo a cabo. La presente reforma modifica las restricciones sobre el uso y difusión del lábaro patrio al permitir a las instituciones usar la bandera nacional en vehículos, casa o trabajo, brindando el respeto correspondiente a uno de los principales símbolos patrios. En tal sentido, prohíbe expresamente el uso de la bandera nacional en la promoción de bienes y servicios, así como en imágenes de personas, además de la comercialización de los ejemplares de la bandera nacional que tengan inscripciones de autoridades o instituciones, pues se considera que ello no promueve la exaltación del símbolo patrio, así como se establece un marco regulatorio respecto a las competencias, infracciones y sanciones que deben seguir las autoridades e instituciones en el uso de los símbolos patrios, así como la actuación de las autoridades competentes ante las conductas violatorias. Por lo anteriormente expuesto, los invito a votar a favor del presente dictamen, ya que los símbolos patrios forman parte de los principales rasgos de identidad nacional de nuestro país y, por tanto, consideramos que es pertinente reforzar la correcta difusión, uso y reproducción de los mismos. Es cuanto, señor presidente. Esta discusión en lo general. Gracias, señora Presidente. Les informo que la mesa directiva no recibió solicitudes para reservar artículos para su discusión en lo particular. En consecuencia, se reserva el dictamen para su votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, separada de los demás dictámenes. Informo a la Asamblea que recibimos de las Comisiones Unidas de Salud, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos el dictamen que contiene proyecto de decreto que adiciona un artículo 10 bis a la Ley General de Salud en materia de objeción de conciencia. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si autoriza que se incorpore a la agenda de este día. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se integre a los asuntos de hoy. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza su incorporación, señor presidente. El dictamen está disponible en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se omita su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señor presidente.
Consulte ahora a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Podríamos, porque no votaron, la verdad. Repitamos la votación. Consulte a la Secretaría en votación económica. Sonido en el escaño, senador Zoe Robledo. Si le podemos solicitar, si puede ser por tablero la votación de la dispensa para tener más certeza del trámite. Asómense los 5 que soportan. Listo. Ábrase el tablero electrónico de votación hasta por 5 minutos. Y compañeros, les informo lo que estamos votando. Un voto a favor es un voto por dispensarle la segunda lectura al dictamen. Un voto en contra es por no dispensarle el trámite.
Informe de la votación, señora secretaria. Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Se emitieron 55 votos a favor, 18 votos en contra y 0 abstenciones, señor presidente. Se dispensa la segunda lectura. Esta discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Recibimos en la mesa directiva una propuesta de moción suspensiva que presentan los senadores Alejandro Encinas, Zoé Robledo, Marta Tagle, Angélica de la Peña, Fernando Mayans y Luis Sánchez. Solicito a la Secretaría de lectura al documento. Doy lectura al documento. Único. Se aprueba la presente moción suspensiva, dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, de la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 10 bis de la Ley General de Salud en materia de objeción de conciencia. Es todo, señor presidente. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a debate la moción presentada. Consulto a la Asamblea en votación económica si se acepta a debate la moción propuesta, presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Está desechada la moción. Continuamos con el trámite del proyecto de decreto. Sonido en el escaño el senador Encinas. Le estoy solicitando el uso de la palabra desde antes de la votación para fundamentar la moción suspensiva. Y yo tengo el derecho de fundamentarla y después que ésta sea sometida a la consideración del Pleno si se admite o no a discusión. Es el procedimiento regular. Senador, fue desechada la moción suspensiva, pero le haga usted favor de fundamentar la propuesta y repetimos el trámite si así lo considera. Sí, Marta, que tengo el derecho. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Quiero reiterar que no se trata de una concesión para hacer el uso de la palabra, sino que es nuestro estricto derecho el venir a fundamentar la moción suspensiva antes de someterla a votación de este Pleno, para que se conozcan los argumentos de la misma, no solamente el punto resolutivo. Y como lo establece nuestros artículos 103 y 105 del reglamento, ya se ha anunciado las senadoras y senadores que presentamos esta moción suspensiva, en primer lugar, para que se reponga el procedimiento del dictamen que quiere someterse hoy con mucha prisa y premura a discusión, ya que este dictamen no se apegó al proceso legislativo que nos rige. El día de ayer se reunió la Comisión de Salud, efectivamente. Esta comisión votó el dictamen que nos presentan el día de hoy, pero en ningún momento hubo reuniones, ni en Comisiones Unidas, con la Comisión de Derechos Humanos, ni con la Comisión de Estudios Legislativos Básica, para el desahogo del dictamen propuesto por la Comisión de Salud. Es más, ni por su cuenta de manera individual, ni la Comisión de Derechos Humanos ni la Comisión de Estudios Legislativos sesionó. Y el dictamen que hoy nos presentan se presenta después de haber recolectado firmas de los integrantes de la comisión sin que se haya llevado a cabo la sesión. Por eso consideramos que es inadmisible que nosotros avancemos en la discusión
incluso dispensando la segunda lectura de un tema que requiere mucho mayor discusión, pues no es un asunto menor. Estamos frente a un dictamen que a nuestro juicio representa una enorme regresión en cuanto a los derechos alcanzados en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, ya que contraviene principios constitucionales fundamentales, fundamentalmente el de respeto pleno de los derechos humanos garantizados en el artículo 1 constitucional y la obligación del Estado mexicano de garantizar puntualmente el ejercicio de los mismos sin menoscabo de ningún derecho para ninguno de los mexicanos o de los mexicanas. Contraviene el artículo 40 constitucional, pues vulnera el carácter de Estado laico que nuestra República se ha dado al pretender subordinar a las convicciones y principios a los que tenemos derecho en lo individual, el interés público y la responsabilidad del Estado. Y contraviene principios básicos de lo que es los que rigen la práctica médica en nuestro país, que son fundamentalmente el garantizar la vida y el bienestar de las personas. Yo creo que ya en nuestro país, desde la segunda mitad del siglo XIX, habíamos avanzado en una discusión que dejaba atrás el país de los dogmas para erigirnos en un país de leyes, donde deben de garantizarse plenamente los derechos y libertades consagrados en la Constitución, como son, además del respeto a los derechos humanos, la libertad religiosa, sí, la libertad de conciencia, la libertad de convicciones éticas, la pluralidad y la diversidad de pensamientos y la libertad de expresión, la igualdad y la tolerancia. Todos esos son derechos de los que gozamos todas y cada uno de las mexicanas y de los mexicanos, donde el Estado tiene el deber de respetar el Estado laico, sin el cual resultan afectadas nuestras libertades. Las autoridades, el gobierno, el Estado mexicano, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Y al mismo tiempo, y esto es lo más importante, el Estado debe de mantener neutralidad respecto a los asuntos religiosos y la libertad de creencias éticas y filosóficas de las personas, garantizando efectivamente la libertad de conciencia, pero teniendo claro que el Estado instaura siempre su soberanía por encima de cualquier otro poder, incluyendo el religioso, y también por encima de las convicciones éticas y personales. Este debate no es un debate nuevo, ha venido dándose desde el año 2013, cuando en la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa por la bancada del partido Encuentro Social. Y desde entonces se solicitó a la Secretaría de Salud su opinión al respecto, la misma que fue emitida el 26 de agosto de 2013 y que fue ratificada el 18 de febrero de 2016, en donde señala con mucha precisión que la objeción de conciencia, como viene planteado en este dictamen, se traduce en la posibilidad de que una persona se niegue a acatar una conducta ordenada por la ley con base en los principios o valores de cada individuo. Subordina la forma en que está planteado esta reforma a la Ley General de Salud a los valores de cada individuo, la responsabilidad que atañe al Estado y que es mandatada por la ley. La propia Secretaría de Salud reconoce que la propuesta no es acorde con el hecho de que la práctica médica, como un servicio a través del cual se cumple con el derecho humano a la protección de la salud, debe cumplir con los siguientes atributos: eficacia, calidad, seguridad para el usuario con base a la evidencia científica. Y señala que esta iniciativa pretende tutelar creencias ideológicas, las cuales por su naturaleza son de carácter subjetivo,
con base en criterios objetivos como lo es la evidencia científica, lo cual debe ser el criterio que rija el actuar de las instituciones públicas. Y finalmente señala que la propuesta es incongruente toda vez que los parámetros planteados no tienen relación con la libertad de conciencia, como es el hecho de que la misma esté sustentada en la ciencia y la medicina vigente. Los principios, efectivamente, de todos los derechos para que nos otorga la Constitución están plenamente garantizados en los artículos 1º, 5º y 6º constitucional, como también en el artículo 24, que establece la libertad de los individuos para profesar cualquier creencia religiosa. Y esos artículos, sin lugar a dudas, quedan ubicados garantizando los derechos de las personas, pero los circunscribe estrictamente al ámbito interno, al ámbito privado de todas y cada una de las personas a los que tenemos los derechos que nos otorga la Constitución. Y por eso la Secretaría de Salud concluye que esta iniciativa no es acorde con los principios que rigen la práctica médica, toda vez que subordina los servicios de salud del Estado mexicano, que tiene la responsabilidad de garantizar la vida y el bienestar de las personas, a las creencias personales de un individuo. Creo que eso significa una regresión enorme en materia del ejercicio de los derechos y vulnera los principios constitucionales que tanto trabajo nos ha costado conquistar. Por eso, esta moción suspensiva, la cual con el respaldo de 5 compañeros legisladores solicito se someta a consideración de este Pleno en votación nominal. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Encinas. En virtud de que se votó y la moción había sido desechada, le quiero solicitar autorización al Pleno para repetir la votación. El senador Encinas tiene razón, debimos de haber escuchado a uno de los autores. Senadora Tagle, senadora Zoé Robledo, disculpen, pero ya habló uno de los autores, que fue el senador Encinas, y con eso queda solventado el trámite. Le pediría al Pleno si autorizan que se reponga la votación. Quienes estén en votación económica, quienes estén a favor de que repitamos el trámite, favor de manifestarlo. Senadora, ¿sería usted tan amable de consultar en votación económica si están de acuerdo en aceptar la moción suspensiva? Senador Encinas, disculpe, ¿solicitó nominal? 5 senadores. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por 3 minutos. Voto a favor es un voto para aceptar la moción la discusión de la moción suspensiva. Voto en contra es para desechar la moción suspensiva. Gracias.
Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Senador Tereso. En contra. ¿Algún senador o senadora que falte por emitir su voto? Lorena. ¿A favor? ¿A favor? Se recibieron 18 votos a favor, 53 votos en contra, 0 abstenciones. No se admite a discusión la moción, señor presidente. Desechada la moción, continuamos con el trámite del proyecto de decreto. Está discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Han solicitado el uso de la palabra para hablar en contra el senador Fernando Mayans, la senadora Angélica de la Peña y la senadora Marta Tagle. Tiene el uso de la tribuna el senador Fernando Mayans. Tiene el uso de la tribuna, senador Mayans, hasta por 5 minutos. Compañeras y compañeros senadores, igual presentan esta minuta en tiempo récord, en fast track, el cual le hemos dedicado y le están dedicando un tiempo amplio aquí en el Senado de la República, cuando los problemas serios, reales de la nación los meten abajo del escaño, los hacen a un lado y no se quieren discutir y presentar aquí en el Senado de la República a vergüenza ajena. Hoy, este tema, minuta de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, por supuesto que los que la quieren aprobar pues piensan que viven en Alicia, en el País de las Maravillas, o en Disneylandia, pero en México no. Los que lo aprueben no conocen la realidad de la nación mexicana. ¿Cuántas enfermeras, si alguien me quiere decir aquí, por enfermo hay en este país? A veces una enfermera atiende hasta 15 enfermos por enfermera, cuando deberían de ser 5, y si es en terapia intensiva hasta 3. Esa es la realidad de México. Los médicos, la mayoría quieren estar en nutrición, en cardiología, en el siglo XXI, y no pueden y no quieren muchos estar en la sierra. Y principalmente porque cuando le ponen una pistola en la cabeza al doctor, ahí entra la objeción de conciencia o el miedo. Les quiero recordar, aunque se tapen los oídos, les quiero recordar, porque no les gusta oír la realidad, de que los médicos hacemos un juramento hipocrático que lleva siglos. Y luego conozcan la Declaración de Ginebra, compañeros. Aquí vemos muy poquitos médicos, hay unos que parecen curanderos, pero bueno. Pero, sí, esto es un agravio a los enfermos de este país. Esto es del yunque, de la ultraderecha, ¿a quién se le ocurre venir a presentar esto de la objeción de conciencia? A ver, ¿quién me dice en Guerrero, allá en Oaxaca, cuando se le tenga que poner una transfusión a un enfermo y diga, no, yo no se la pongo porque no va con mis ideales? La medicina, compañero, no es de ideales, es de compromiso, es de conciencia, es de ética. Por eso el voto tiene que ser en contra. Pero miren, dejen su celular un ratito, dejen el WhatsApp, compañeros senadores, y presten atención a lo que estamos platicando, discutiendo. Yo no quiero que la mayoría esté de acuerdo conmigo, pero se los digo como médico, no como senador.
La objeción de conciencia en un país donde carecemos de médicos, de enfermeras, de instrumentos para operar, donde el médico para sobrevivir tiene que trabajar en 3 instituciones públicas y a las 2 de la tarde está checando la salida en salubridad para correr al Seguro Social si no le ponen retardo y le descuentan. Y en la noche, 3 días a la semana, tienen que trabajar en el ISSSTE en las noches para poder tener un ingreso que no le llega ni a los tobillos a los que ganan los legisladores, matándose. Y el médico, sin objeción de conciencia, muchos mañosos salen y dicen: mira, yo ya no te puedo operar porque me tengo que ir corriendo a checar a la otra institución. Y entonces, no, pues es mi objeción de conciencia, mis ideales. Aquí los médicos, y en lo individual, como personas, pues tenemos muchos ideales, pero como médico hay uno nada más, y es atender al enfermo, cueste lo que cueste, con lo que tengamos al lado, con las herramientas que nos permitan atenderlo. Y así estuviéramos en la guerra, hay que atender también al enemigo, porque ese es el juramento, esa es la formación médica. Aquí los doctores, los médicos de este país y las enfermeras, las trabajadoras sociales, los que se dedican a la salud, no necesitamos objeción de conciencia. Dígame una enferma en Oaxaca que tenga un aborto y diga el señor: no, mi religión a mí no me lo permite. Entonces, ¿sabe qué? Dedíquese a albañil o dedíquese a otra cosa, pero de médico usted no sirve. Ese es lo que se tiene que hacer. Señores, no pueden aprobar esta barbaridad, hombre. Tiene años que este país ha estado con el rum rum de que vamos a hacer la objeción de conciencia. Al diablo eso, hombre. Aquí los primeros son los enfermos. En lugar que se preocupen porque este país tenga médicos, enfermeras suficientes, que haya garantías en el interior del país de que los médicos no los maten, no los secuestren, que no les pongan una pistola en la cabeza. Si yo estoy operando a un enfermo y me ponen una pistola en la cabeza, señor, mi obligación es operar al enfermo. Para los miedosos en la medicina esto no sirve. Aunado a que van a salir miles de excusas. Se los digo, miren cuándo. No lo puedo operar porque no tengo anestesiólogo. No lo puedo operar porque me falta tal medicamento, que es lo que dice. No lo puedo operar porque no tengo los instrumental necesarios para hacerlo. Si así, miren, nada más en Tabasco, de todos los hospitales que están en los municipios, 99% trasladan a Villahermosa, con todas las excusas que ustedes digan y manden, y obviamente pues los médicos que no asumen su juramento. Con esto que van a aprobar hoy ustedes, le están dando elementos para que los que nos dedicamos a la salud tengamos ese pretexto y no quieran atender a los enfermos. Señores, ¿no se dan cuenta? Ojalá y la objeción de conciencia sea de ustedes, de los senadores de la República, que espero tengan conciencia, porque hay quienes no, para poder desechar esta minuta mal hecha, maltrecha de la Cámara de Diputados, que nada más se fijan en sus intereses propios y no en los enfermos de este país que se están muriendo, porque, repito, no hay medicinas, no hay instrumental. La salud no es la que se da en el Instituto Nacional de Nutrición, en cardiología, o en el Hospital Ángeles del Pedregal o Santa Fe, no. La salud es lo que ustedes tienen que evaluar y supervisar en la sierra, en la laguna, allá en los centros de salud rurales dispersos, para que vean que no hay ni jeringas. Ojalá y tengan conciencia los senadores de la República en este tema. Muchas gracias. En contra, por supuesto. Gracias, senador Mayans. Se concede ahora el uso de la palabra a la senadora Angélica La Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, quien presentará propuesta de modificación. Gracias, presidente.
senadoras, senadores, la objeción de conciencia tiene un origen en el derecho penal, sobre todo para proteger la forma de pensar en ciertas creencias. Hay un caso emblemático, por ejemplo, de Mohamed Ali, que se resistió a ir a la guerra de Vietnam porque estaba en contra de matar a otro ser humano. El origen en el derecho penal, particularmente en lo que yo he estudiado con Klaus Roxin, fundamentalmente está inscrito en 3 conceptos. La objeción de conciencia para invocar el derecho a la eutanasia, emblemático su estudio, para también invocar el derecho a interrumpir un embarazo, es decir, derecho a abortar, y por supuesto también el derecho de no participar en la guerra. Yo creo que este debate que estamos dando, que es una minuta que viene en la Cámara de Diputados, que tuvo una discusión muy intensa porque no es un tema menor, quiero rescatar algunos preceptos de la minuta de la Comisión de Salud, con todo respeto a mi amigo el señor presidente, pero no coincido con él, porque esgrime exactamente lo que nos preocupa. Utilizar un derecho fundamental que en algún momento se dio en un debate para reconocer el derecho de las personas a tomar algunas determinaciones, ya dije, entre ellos la eutanasia, están esgrimiendo en sus antecedentes, como parte de sus consideraciones, algunas referencias de lo que han hecho algunos países en el mundo, justamente con este elemento. Y en la referencia a lo que acontece en Estados Unidos, las legislaciones estatales que dice el dictamen ofrece las garantías más amplias de este derecho. 44 de los estados han estipulado cláusulas de objeción de conciencia en materia de aborto. Oh, ya salió el tema. Francia, objeción de conciencia a practicar el aborto está prevista en la ley. Alemania está contemplada en la Ley de Reforma del Derecho Penal del 74, cuyo artículo 2 establece: nadie puede ser obligado a cooperar en una interrupción del embarazo. Oh, ya salió el peine. ¿Sí? No nos hagamos tontas ni tontos. Esta reforma a la Ley General de Salud está dirigida para contrarrestar la progresividad de los derechos de las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo, como una cuestión inalienable de nosotras, de cada una de nosotras, a decidir sobre nuestra maternidad. Se los digo con toda puntualidad. Así está dirigida esta minuta de la Cámara de Diputados, que está refrendada aquí. Sin lugar a dudas, así dice el dictamen de la Comisión de Salud. No me vengan a decir que se trata de otra materia, se trata de esta materia. Y en ese sentido quiero decirles que además, claro que está dirigida contra la Ciudad de México y contra Coahuila y los otros estados que están avanzando en la progresividad. Señor, usted está feliz con esta, usted que estaba en el PAN y ahora está en Morena, está feliz con esta reforma. Por fin se te hizo, Chema, se te hizo tener una reforma como la que tú quieres y siempre has querido desde que llegaste al Senado. Pero ¿saben qué? Es muy grave este retroceso. Francamente, en un país en donde faltan médicos, en un país en donde apenas tenemos médicos para 1/4 de la población, y esos médicos, la mitad no está especializado para poder atender la especialidad que se ocuparía en ciertas enfermedades, en un país en donde hay una presión
para evitar que se avance en el reconocimiento de que cada mujer decida hacer con su cuerpo lo que quiera. Ese es un derecho que de veras se está viniendo a arrastrar para seguir viéndonos como objetos, no como sujetas de derechos. Que nuestra libertad pudiéramos decidir, como dice el cuarto de la Constitución, también el espaciamiento y el número de nuestras hijas e hijos. De tal manera que yo lamento mucho que no se haya aceptado la revisión del primer párrafo de este artículo 10 bis para poder transitar en resolver esta minuta de la Cámara de Diputados, para dejar claramente definido que no puede imponerse el principio de la objeción de conciencia ahora, en siglo XXI, después del primero constitucional. No se puede ir en contra de otros derechos, porque de eso trata la redacción de este artículo, es ir contra los derechos que ya tenemos ganados las mujeres, porque así lo dice la minuta, que ese es el cometido, uno de los cometidos principales, y que hoy están refrendándolo, por desgracia, quienes insisten. Una reforma del PES, de ese partido ultraconservador, y que hoy, por desgracia, están apoyando mis queridas compañeras del PRI también, y muchos de ustedes. Yo lamento mucho que eso esté pasando, que no se tome consideración de una realidad en el país que puede además ponerse para conculcar los derechos. Fíjense, dice la reforma, el Sistema Nacional de Salud. Sistema Nacional de Salud están incluidos todos los hospitales del IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, también los hospitales privados. Es absurdo que a una institución pública se le quiera imponer esta objeción de conciencia, cuando lo que necesitamos es que si alguien va a recurrir, pues que busque otro tipo de profesiones, pero no puede ser el de la salud. Yo creo que es muy grave que no se cambie, es muy grave que se pretenda sacar en fast track, y es muy grave que vaya, por desgracia, en contra de la Constitución. Esta es materia para una acción de inconstitucionalidad, porque está afectando el derecho de nosotras constitucional en el primero y en el cuarto constitucional, y de una vez lo anunciamos que vamos a impugnarlo. Consulte la Secretaría de la Asamblea.